En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con Roberto Aguilara, ex ministro en la época de Evo Morales, donde ha analizado el cambio que ha existido en Bolivia desde que entró en vigencia la nueva constitución plurinacional de Bolivia. Ha dejado claro que fue el pueblo con más del 67% que decidió el cambio de modelo, pero la constitución plurinacional tenía marcado en lo social, en lo económico y en lo político cambios estructurales fundamentales, ¿ah? Donde el Estado tenía el carácter de trabajar en una economía social enfocado al pueblo boliviano. Hoy la economía, pues, lamentablemente con estos gobiernos de la derecha están buscando de modificarlo. Hoy ha dicho claramente, ¿eh? Todos tenemos derecho a vivir bien en Bolivia. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Hermano Ramiro, un gran abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a través de todo el equipo de la radio Causoche en Coca y innegablemente es un honor estar en el programa. De igual manera, a nuestro hermano Horacio, un gran abrazo, un gran saludo y estamos ya vamos a poder analizar y desmenuzar qué es la política económica y qué orientación tiene la política económica de Rodrigo Paz. Por supuesto que sí, licenciado. Y permítame, por favor, comenzar con usted, licenciado hermano Roberto. Usted ha sido parte de la Asamblea Constituyente, acompañado a la presidenta de la Asamblea Constituyente muy de cerca y ha sido constructor de la Carta Magna que ha sido hecho por todos los representantes del pueblo. Hace pocos días hemos no celebrado, sino hemos recordado y hemos conmemorado el nuevo Estado plurinacional, la fundación del nuevo Estado plurinacional. Quisiera, por favor, escuchar su opinión, su impresión a 17 años del nuevo Estado plurinacional, cuánto ha cambiado Bolivia y qué significa en este nuevo contexto para los bolivianos. Escuchar de un constituyente en verdad va a ser algo muy lindo. Estimado licenciado, por favor, quisiera un comentario suyo sobre los 17 años del Estado plurinacional. Muchas gracias, Ramiro. Y de hecho es bastante emotivo el recordar y el obviamente traer a la mente todo lo que fue el proceso constituyente que concluye, termina con la constitución que va a reflejar lo que era el interés de todo el pueblo. ¿Y por qué digo reflejaba el interés del pueblo? Porque fue el pueblo boliviano con más del 67% o aproximadamente un 67% de su voto democrático el que definió que esa era la constitución que quería, que la representaba y que innegablemente planteaba que se debe llevar adelante a partir de ese año del 2008 que finaliza la Asamblea Constituyente y el 2009 cuando se la promulga por nuestro hermano presidente Evo Morales en un acto tan importante, tan significativo. De hecho, el Estado plurinacional no es un invento, no es una eh, definición ideológica de, en su momento, un partido, el movimiento al socialismo. Lo que hay que entender, y eso es lo que muchos de los que reivindican retornar a la República no entienden, es que es un momento histórico que en Bolivia, dentro seguramente un tiempo se va a quedar reflejado y ratificado que cambió el rumbo de la patria y el sentido del Estado. Hay tres cambios históricos fundamentales en lo que yo concibo. El primer estado, innegablemente, fue la independencia, que crea el Estado republicano, que crea la república como tal, pero una república, y no hay que olvidar que representaba el cambio de la colonia hacia la república en contextos formales.
Es decir, cambia el Estado, cambian quienes gobiernan, cambian a las instituciones, cómo iba a funcionar el sistema judicial, el sistema legislativo, cambia todo eso. Pero ese Estado republicano, que si bien fue un avance respecto de lo que era la colonia española, no cambió la relación que tenía el Estado con el movimiento indígena, con las comunidades, con los indígenas. Por eso es que cambian las autoridades, ya no eran españolas quienes gobernaban el país, eran criollos, eran nacidos en el territorio de la audiencia de Charcas en Bolivia, pero los indígenas seguían pagando tributo y seguían sosteniendo al Estado durante décadas con el tributo indígena, aquel que había impuesto la colonia. Todo este carácter excluyente del Estado, el que miraba al indígena como no perteneciente al Estado. ¿Se acuerdan ustedes que en esa época para ser votante, ni qué decir para ser electo, tenía que ser aquel que sabía leer y escribir, aquel que tenía propiedad, patrimonio, aquel que tenía un oficio, y el que no tenía nada de eso no podía votar ni participar en elecciones, es decir, un sentido excluyente en términos políticos, ni qué decir el sentido de sobreexplotación sobre el indígena en términos económicos. Pasa el tiempo y este tipo de Estado republicano excluyente feudal se mantiene hasta el 52, el segundo momento en que hay una ruptura en términos de Estado. El Estado rompe con los resabios feudales, no los acaba, pero los rompe y empieza una etapa que se va a denominar de capitalismo de Estado. Es decir, el Estado es el que va a asumir el protagonismo. ¿Cómo se logra eso? Con la lucha del pueblo, con la movilización de mineros, de indígenas, campesinos, de fabriles, etcétera, que en la revolución denominada de Abril transforman esas relaciones feudales capitalistas que estaban vigentes con la minería del estaño y todavía con la vigencia del sistema de haciendas, e implementa un nuevo tipo de estados. O sea, hay una ruptura. El tercer momento es el momento del Estado plurinacional. Es decir, es el momento en que aquello que había quedado pendiente es transformado estructuralmente. ¿Y qué fue eso? El derecho de los excluidos, el derecho de aquellos que habían sido humillados, que habían sido despreciados a lo largo de toda la República feudal capitalista, pero también durante la época del 52, de pronto irrumpen después de las marchas indígenas con movilizaciones, después de la guerra del agua, después de la guerra del gas, irrumpen con fuerza y asumen una decisión política, el de tomar el poder y transformar Bolivia. Y para eso se logran desde el inicio, después de las elecciones triunfantes del 2005, la posesión de nuestro hermano Evo Morales y al movimiento de socialismo como expresión democrática del pueblo, como gobierno democrático del pueblo, se inician inmediatamente las acciones de transformación. La primera, el tema de la nacionalización de nuestros recursos naturales, y decimos de nuestros porque estaban en manos extranjeras, y a partir de ello comienza un proceso de transformación estructural del país. Este es un tema que para muchos lo ven como un momento político más, es decir, otro gobierno más. No, en la historia queda registrado que los cambios en el carácter del Estado han estado vinculados a los intereses del movimiento social, del movimiento popular, del pueblo en general, que después de sus luchas ha expresado su deseo de que las formas como se gobernaba, las formas como se estructuraban las instituciones vayan cambiando. El Estado plurinacional, combinado con el triunfo político del movimiento al socialismo en su momento, y que dirigido por Evo Morales, aglutinando en torno suyo a todas las organizaciones sociales, es el momento en que arranca un nuevo tipo de Estado, un Estado incluyente, un Estado que hace que todos pertenezcamos a ellos, no solamente los que antes eran los que representaban el poder, sino a partir de ahora, cómo ha cambiado Bolivia, cómo ha cambiado en términos de identidad.
en términos de dignidad, en términos de pertenencia. Ya no solamente son algunos que tienen mucho dinero los que gobiernan y deciden. Esa era la expresión del Estado plurinacional. Lo que ahora comenzamos a vivir es un debate que en todos los momentos históricos se han presentado. El debate entre si se preserva esa condición incluyente, amplia, diversa, plural del Estado, o va a intentarse, como lo están planteando, el de retornar una república que representaba a aquellos sectores que miraban con desprecio a los sectores rurales, indígenas, campesinos, que consideraban que ellos estaban destinados solamente a el trabajo y no a la pertenencia y al respeto, y a partir de ellos retornar a esa república que tenía como característica fundamental el de considerar que unos eran más que otros. El Estado plurinacional lo que hizo fue romper esas formas. No se ha concluido. Es un proceso largo de construcción de un nuevo tipo de Estado. Imagínense, el Estado republicano naciente desde 1825 es transformado en sus estructuras económico-sociales más o menos en el 52, 1952. Y en el caso del 52, recién se ha iniciado la transformación el 2006 y el 2009 con la nueva Constitución. Entonces, algo que hay que dejar sentado y es importante recordar siempre, que el de recordar la aprobación de la Constitución Política del Estado y recordar el momento en que se inician los procesos de transformación un 22 de enero, no constituyen un momento político más, sino es un momento histórico. Está enraizado en la historia como un momento de transformación. Y ahora lo que toca es, obviamente, profundizarla a través de la defensa del Estado frente a los intentos de querer destruir el Estado plurinacional, creyendo que es una expresión simplemente jurídica de Estado. No, es el pueblo decidió mediante su voto que Bolivia asume el carácter plurinacional, y eso es el de que asume un carácter diverso, comunitario, participativo, incluyente. El Estado plurinacional representa, al igual que la huipala, que es despreciada por muchos sectores, lo que representa es aquello que permitió que los sectores que habían sido despreciados y humillados durante tanto tiempo puedan pertenecer con orgullo y dignidad en un Estado que es parte de su existencia, de su lucha y de su sacrificio. Así que creo que es importante recordar que es un momento histórico y siempre recordar que en esto los actores fundamentales fueron nuestro pueblo, los movimientos indígenas y sociales, las organizaciones sindicales, a la cabeza de quienes estaban nuestro hermano Evo Morales y nuestra hermana Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea Constituyente, que con valentía, con entereza, con decisión, con una entrega absoluta, dirigieron estos procesos y lograron el que se termine la Asamblea con mucho sufrimiento y mucho esfuerzo, porque muchos no querían que termine la Asamblea, pero concluye y el pueblo boliviano vota por ella. Y por ello es que tenemos que estar preparados para enfrentar lo que es el intento de retroceso histórico, que sería el de tratar de anular el carácter plurinacional del Estado y retornar a las formas republicanas, que eso implicaría volver otra vez a esas formas excluyentes de desprecio, de racismo, que todavía vemos siguen existiendo, pero que el Estado plurinacional ahora no las permite, y debemos reivindicar nuevamente esos procesos en los cuales este tipo de actitudes y comportamientos sean excluidos. Licenciado, muchísimas gracias, pero por favor permítame aprovechar el diálogo con usted para introducirnos en el tema económico, licenciado. Luego ya emprenderemos el contexto actual también con nuestro hermano Horacio. El licenciado, en unas 3 o 4 palabras, el modelo económico del nuevo Estado plurinacional, ¿cómo lo define para que nuestra población un poco
conozca, se oriente mejor, para quienes no saben, quiero decir, aunque las obras que ha hecho Evo Morales en su momento, cientos de miles de obras, lo demuestran muy claramente. Pero, ¿cómo definimos el modelo económico del nuevo Estado plurinacional y que ha sido llevado adelante por el gobierno del presidente Evo Morales? El carácter plurinacional del Estado, que va a ver con todos los aspectos políticos e institucionales, está articulado, está sustentado en lo que es una concepción de la economía, es decir, lo que se denomina el modelo económico del Estado plurinacional. Y este es un modelo social comunitario productivo. ¿Qué significa social? Es decir, que el interés mayor en todo lo que se vaya a impulsar como economía está vinculado al interés social, al interés de la sociedad, al interés de todos los sectores de la sociedad. Por eso, al igual que el carácter del Estado plurinacional, de pluralidad, es incluyente, hace que todos los sectores estén representados en el Estado. En el caso de la economía, lo que busca es que todos los sectores se impulsen dentro del marco de lo que es el desarrollo económico. Y aquí hay un elemento que es bien importante y se ha visto, para algunos de repente resulta criticable, pero en los procesos de transformación, uno de los elementos que hay que percibir es que hay todavía rezagos de aquellos elementos que en el futuro, en una concepción social del se sientes dentro del Estado plurinacional y de su modelo económico. Al mismo tiempo que los sectores sociales eran el sector excluyente, comiencen a reducirse, se implementan políticas de Estado que están dirigidas a los sociales de nuestro pueblo. Uno de los factores que se implementa en este sentido es el sistema de redistribución social. El Estado, a través de la economía estatal, a través de otros sectores que generan ingresos, recibe recursos. En la época pasada, esos recursos, en la época republicana, esos recursos se iban o a las empresas extranjeras o se iban a los sectores poderosos de Bolivia. Recordemos los momentos del neoliberalismo desde 1985. ¿Quiénes fueron los que se compraron las empresas públicas y que fueron capitalizadas por Samuel Doria Medina y toda la estructura del MNR y del MIR, además de Banzer y todos los que pasaron, Tuto Quiroga, como gobiernos neoliberales? ¿Quiénes se aprovecharon de esas empresas? Fueron los sectores del capital extranjeros, las empresas que expresaban el imperialismo en su presencia nacional, y a partir de ello los ciertos empresarios que estuvieron supeditados y articulados a esas empresas. Entonces, en la época republicana, quienes se aprovechaban de los recursos del Estado y captaban el excedente, la riqueza que se creaba a través del Estado, eran estos sectores. Por eso es que las empresas extranjeras en el capitalismo liberal hacían la figura de invertir, sacar los recursos nacionales, los recursos naturales bolivianos, y llevárselos al extranjero vendiéndolos, pero además se llevaban sus capitales. Por eso Bolivia siempre ha quedado descapitalizada en la minería, en los yacimientos, etc. Estado plurinacional es el único que tiene interés en llevar adelante a la solución de los problemas sociales de los sectores pobres. Por eso el hermano Evo Morales, por ejemplo, ha estado más de una vez, más de 2, 3 veces en todos los municipios de Bolivia, y logró tener una presencia de Estado en los sectores que antes no eran naturalmente recibidos o
vistos como parte del Estado por los gobiernos. Los gobiernos iban solamente a los lugares en donde les interesaba captar algún respaldo político electoral, a las ciudades, etcétera. Pero Evo Morales se va a todos los lugares. Y este es un aspecto que es bien importante porque el modelo de Estado, Estado plurinacional, junto con el modelo económico, el modelo social, comunitario, productivo, tienen que tener un componente esencial y es la voluntad política de llevarlos adelante. Es decir, no es solamente tener la constitución, tener el modelo, sino que además quienes estén dirigiendo, quienes estén gobernando, tengan el interés de hacerlo. Esto es un aspecto que es bien marcado. En la época republicana, muchas leyes tenían un sentido social. Pero ¿y por qué no se resolvieron? Un ejemplito nomás, para no hacerlo muy largo el tema. El tema de la alfabetización. ¿Qué es el analfabetismo? El analfabetismo es la condición de jóvenes y adultos mayores de 15 años que no pudieron acceder al sistema educativo y quedaron, por lo tanto, excluidos. Podían leer y escribir, los elementos básicos de la educación, y por lo tanto no habían logrado desarrollar su condición de estudiantes y quedaron rezagados. Y la vida los obligó a enfrentar sus actividades de trabajo, sus actividades en general, a través de una condición analfabeta. ¿Qué es lo que se hace? Durante toda la República, incluso desde las épocas más antiguas, pero especialmente en el siglo XX, 1900, 1920, 1930, aparecieron siempre los discursos de los gobernantes de vamos a dar lectoescritura, vamos a alfabetizar al pueblo para que se inserte a la economía nacional. El 52 fue fuerte en eso, planteó la necesidad de impulsar. El 70 también, los 80 igual, o sea, todos los gobiernos republicanos plantearon el analfabetismo como un objetivo de vencer en su gobierno. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega el 2006, cuando sube el hermano Evo Morales y el pueblo asumen la presidencia, y nos encontramos que existía un 13% de analfabetismo en el país en general, y en las personas en zonas rurales y mujeres, cerca del 33% del analfabetismo. En muchos lugares había el 50% del analfabetismo, es decir, de cada 100 personas, 50 no sabían leer y escribir. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ahí agarró el hermano presidente Evo Morales y decide, tiene la voluntad política de llevar adelante ya aquella medida que estará en la Constitución Política del Estado, del Estado plurinacional, que la educación para todos, sin exclusión, es un derecho, es decir, esa es una obligación de parte del Estado. Y comienza a impulsar, y ahí tenemos el gran recuerdo de los hermanos de Cuba, de los hermanos de Venezuela, que con todo su apoyo comenzaron a diseñar, junto con los maestros bolivianos, todo lo que fue la política de alfabetización. En la actualidad, después de toda la decisión e incluso la dirección del hermano Evo, porque él se inmiscuye de manera directa a no solamente preguntar cómo estaba yendo la alfabetización, sino él comienza a dirigir esa alfabetización. Es decir, la voluntad política es un componente esencial para transformar un Estado, para transformar una economía, etcétera. Si no hay voluntad política, no va a haber nada más que normas vacías, como mucho había en la época republicana y en el neoliberalismo. Entonces, resuelto el tema del analfabetismo, vemos que se ha logrado un objetivo histórico en Bolivia, como es el de vencer el analfabetismo. El analfabetismo no es la condición natural de alguien, es decir, no es lo que quiere ser alguien, sino el analfabetismo es la forma más inhumana de quitarle un derecho por efecto de que un Estado no haga algo. Es decir, el analfabetismo, así como en la época republicana neoliberal era muy alto, y en la época del Estado plurinacional y de Evo Morales baja hasta declararse Bolivia libre de analfabetismo, algo que no hay que olvidar,
es que si las políticas de los gobiernos actuales no preservan y no impulsan la lucha contra el analfabetismo junto con la pobreza va a comenzar a retornar. Y este es uno de los temas que es importante recordar. Entonces, Estado, carácter de Estado, un Estado plurinacional incluyente, el modelo económico, un modelo social que responde a los intereses de la sociedad en general, un Estado que incluye a todos los sectores y promueve el desarrollo económico de todos los sectores, y además comunitario. Muchos han querido entender que cuando se dice comunitario, es el de traer el campo a la ciudad y hacer que la ciudad se vuelva campo. No, lo que queremos es el sentido de pertenencia, de pertenencia a la comunidad, el sentido de entender que uno solo, individualmente, no hace nada si no tiene a la comunidad estrechamente ligada a él. Y es en esa unidad entre lo individual y lo colectivo, entre lo individual y lo comunitario, que adquiere sentido la actividad que uno pueda desarrollar. Aislados, como es el enfoque neoliberal, solos, individuales, no hacemos nada más que el beneficio para nosotros. Pero algo que ha quedado claro en el enfoque comunitario del modelo económico es que el bien de uno es el bien de todos, y el bien de todos es el bien de uno. Y a partir de ello, el sentir de que el bien común es pertenencia de todos y todos debemos trabajar por ese bien común, es lo que lo vuelve universalizable, el concepto que en las comunidades existe. Este concepto de preservar lo que es de interés de todos en la comunidad es lo que hay que hacer con el país, y ese es el sentido comunitario. Darle el sentido de que la pertenencia es de todos, pero también la responsabilidad es de todos. Y el sentido productivo es el sentido de transformar la economía, una economía dependiente, una economía que estaba sujeta a los capitales extranjeros y por lo tanto se extraía plata en la época de la minería, se extraía guano en la época de la Guerra del Pacífico, se extraía estaño en la época de los mineros del estaño, para que se los lleven al extranjero. Este es un aspecto que se rompe con el Estado plurinacional y el objetivo es impulsar las capacidades productivas propias, el de hacer que logremos soberanía en todos los campos a través de una producción del Estado. Lo que hizo Evo Morales, y es algo que lo tratan de ocultar por todos los lados, y que han tratado de destruirlo desde la época de el periodo del golpe de Áñez, es el de tratar de decir que en Bolivia se dilapidó el dinero, que en Bolivia se gastó el dinero. Y eso es cinismo, porque si hacemos el recuento de las miles y miles de escuelas, colegios, institutos normales que se han construido, hacemos la suma y ahí hay un monto en donde los excedentes que Bolivia tenía eran destinados a el bienestar en términos de educación. Lo que se invierte para la alfabetización, lo que se invierte para los maestros, son elementos que nos muestran que no se ha dilapidado el país. Entonces, el tema de las carreteras es un aspecto que los que ya tenemos algo de edad, cuando íbamos a Potosí, ¿cómo íbamos? Por lo menos en 12, 15 horas. Cuando iban a Tarija, ¿en cuánto tiempo iban? En 24 horas, mínimo 18. Cuando se iba no sé, a cualquier lado del país, uno se encontraba con los caminos tradicionales, de tierra, ripio, etc. Ahora uno va por cualquier lugar de Bolivia y encuentra carreteras pavimentadas. Hace poco veía y me contaba un familiar que había ido hasta Trinidad y que él estaba esperando encontrarse con los tremendos barriales que eran tradicionales en la época de lluvias. Ahora hay tremenda carretera pavimentada. ¿De dónde surge eso? ¿Surgió por arte de magia? ¿Surgió porque un municipio lo hizo? No, sino porque el Estado plurinacional, a la cabeza de Evo Morales, tomaron la decisión de crear una infraestructura caminera, al igual que el tema de la infraestructura de distribución eléctrica. ¿Se acuerdan ustedes un año la crisis que tuvimos, que nos dijeron que ya estábamos casi en la quiebra del sistema eléctrico nacional?
y de pronto pasan los años y Bolivia, en el gobierno de Evo Morales, demuestra que ha habido un superávit de generación de energía eléctrica. ¿Y eso cómo se logra? ¿Por arte de magia? No, por inversión. ¿Quién invertía? El Estado plurinacional. ¿Y de dónde conseguía los recursos? De los recursos captados por la economía generada por ese Estado plurinacional, por las empresas estatales. Y este es un aspecto que es bien importante tomar en cuenta, que en política económica, nuestro querido maestro y expresidente del Banco Central, el rector, don Pablo Ramos, que falleció después de haber sufrido la arremetida más indignante de parte del golpe de Áñez, cuando quisieron culparlo de sacar recursos del Banco Central, cuando él era presidente del Banco Central, y que él con la entereza se paró al frente y con dignidad les plantó en la cara que eso era absolutamente falso. Don Pablo Ramos decía, él era docente de economía política o de política económica, y él decía, en la política económica de un gobierno siempre hay ganadores y perdedores. La orientación de la política económica es generalmente esa. En el caso del Estado plurinacional del hermano Evo Morales, la política económica tuvo un ganador principal, que fueron los pobres, los que habían sido excluidos, los que no tenían posibilidades de captar lo que habían sido las riquezas del Estado. Y a partir de ello, no se negó la posibilidad de que la empresa privada o los sectores privados también intervengan. Y obviamente también intervinieron y obtuvieron sus beneficios. Pero la prioridad de parte del Estado fue el tema de construir escuelas, dotar de maestros, incrementar los salarios. Acuérdense que los incrementos de salario siempre eran por lo menos un punto mayor a la inflación. La inflación un año fue el 10%, el incremento salarial fue el 11%. La inflación fue 3%, el incremento salarial era el 4%. Ahora están empezando otra vez las políticas neoliberales de hacer que no haya incrementos de salarios para que con eso se sacrifique otra vez al trabajador y se trate de generar la compensación que el mercado requiere, bajando la demanda, bajando el consumidor, bajando lo que come el trabajador. Entonces, este es un elemento importante en el caso del modelo económico sociocomunitario productivo, que el sentido del beneficio mayor es innegablemente la mayoría del pueblo. Al resolver las brechas de pobreza que había, reducir esa pobreza y establecer una redistribución de los recursos del Estado en beneficio de los menos beneficiados en la historia con los recursos provenientes de los recursos naturales de Bolivia. Entonces, hay una gran diferencia y un sentido de redistribución social fuerte que el Estado plurinacional articuló a su componente económico. Y un elemento que es vital, fundamental. El Estado plurinacional establece como condición fundamental la preservación, el cuidado y la protección de los recursos naturales. Por eso hay un artículo de la Constitución que dice que los recursos naturales son propiedad son propiedad del pueblo boliviano. Es decir, es una propiedad social del pueblo boliviano, no del Estado, porque bajo el concepto de propiedad del Estado, en la época neoliberal, el Estado neoliberal, a través de Sánchez de Lozada, a través de Jaime Paz, a través de Tuto Quiroga, vendieron los recursos naturales. Ahora hay una protección social, es decir, la única forma que pueden establecer sería un referéndum. Y este, obviamente, es un aspecto que sabemos que no se va a poder llevar adelante para entregar nuestros recursos naturales, como han intentado hacerlo también con el decreto 5503. Muchísimas gracias, licenciado. Muy amable. Hemos conocido en resumen, porque hablar de economía, de la economía plural, del Estado plurinacional es mucho más, va más allá, por supuesto que sí. Me quedo con una palabra, el bien común. Y el presidente Evo Morales en algún momento habla de la felicidad del pueblo.
La felicidad del pueblo es un indicador para todos nosotros de una buena economía, ¿verdad? De una buena política gubernamental. Voy a ir con el hermano Horacio Villegas ahora para ver